Imagina por un momento un campo de energía invisible, un escudo protector que no solo resguarda tu alma, sino que además tiene el poder de llevarte a través de distintas dimensiones. Antiguos místicos, sacerdotes del antiguo Egipto y hasta espiritistas modernos han hablado de este poder sagrado, aunque muy pocos han llegado a comprenderlo realmente. Hoy vamos a revelar la historia completa del Merkaba. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo puede revolucionar tu camino espiritual? Si estás comprometido con el despertar de tu conciencia, este es un símbolo que definitivamente necesitas conocer. El Merkaba es uno de los conceptos más enigmáticos y potentes de la tradición espiritual ancestral. Pero vayamos al grano. ¿Qué significa en realidad? La palabra Merkaba está formada por tres términos más pequeños. Mer, que representa la luz, Ka, que se refiere al espíritu, y Pa, que simboliza el cuerpo. Juntas, estas palabras describen un vehículo de luz sagrada, un campo de energía capaz de transportar el espíritu junto con el cuerpo a través de diferentes dimensiones. No se trata solo de un símbolo esotérico, sino de una estructura viva compuesta de luz, diseñada para expandir la conciencia humana más allá de lo físico. El Merkaba suele representarse con una figura geométrica precisa. Se visualiza como dos tetraedros entrelazados que giran en direcciones opuestas, uno apuntando hacia el cielo y el otro hacia la tierra. Esta danza rotacional de formas sagradas genera un campo energético vibrante que armoniza el cuerpo y el espíritu al envolver a la persona en una esfera de luz protectora y transformadora. Es como imaginar una nave energética construida enteramente con conciencia pura y geometría sagrada, capaz de viajar más allá de este mundo hacia planos superiores de existencia. Según muchas enseñanzas, cada ser humano posee un campo Merkaba inactivo, latente, esperando ser activado mediante la práctica espiritual consciente y la expansión de la percepción. Al activarse, el Merkaba se convierte en una herramienta poderosa para la protección espiritual, el despertar interior y la evolución del alma. Sirve como un escudo contra energías negativas, fortalece la conexión con lo divino y permite que la conciencia explore libremente distintos niveles del ser. Algunas corrientes espirituales sostienen incluso que el Merkaba es la clave para alcanzar la inmortalidad del alma, brindando al individuo la posibilidad de trascender el ciclo de la vida y la muerte. No estamos hablando de una simple idea esotérica. El Merkaba representa una arquitectura universal, una estructura cósmica, integrada en lo más profundo de nuestro ser, diseñada para reconectarnos con la fuente original de toda existencia. Para comprender la profundidad del Merkaba, debemos retroceder miles de años en el tiempo, hasta las civilizaciones antiguas donde comenzaron a aparecer las primeras menciones de esta energía sagrada. Su concepto se remonta a las antiguas creencias religiosas del Egipto faraónico, donde el viaje del alma tras la muerte ocupaba un lugar central. La espiritualidad egipcia resaltaba la capacidad del alma para recorrer múltiples dimensiones en la otra vida, y algunos investigadores creen que la idea del Merkaba nació aquí, codificada en las prácticas y los mitos descritos en los textos de las pirámides y el libro de los muertos. Para los egipcios, el cuerpo, el alma y el espíritu eran entidades distintas, pero profundamente entrelazadas. El Ka representaba la energía vital, mientras que el Ba encarnaba la identidad individual del alma, capaz de viajar entre diferentes mundos. Cuando se integra con Mer, la luz divina, surge la noción de un vehículo de luz, una especie de transporte espiritual,
para moverse entre realidades invisibles tras la muerte. Las representaciones de faraones ascendiendo a los cielos en carros de fuego, guiados por deidades celestiales, evocan claramente la idea de lo que hoy conocemos como el Merkaba. El viaje del Merkaba no se limitó a Egipto, continuó su evolución en las corrientes místicas del judaísmo antiguo, especialmente dentro de la tradición llamada misticismo de la Merkaba, que floreció entre el 100 a.C. y el 1000 después de Cristo. Esta escuela espiritual se enfocaba en las visiones del carro celestial descritas en la Biblia hebrea, en particular en el libro de Ezequiel. Su célebre visión de un carro resplandeciente, sostenido por 4 seres angelicales y ruedas llenas de ojos en constante movimiento, es considerada una de las primeras descripciones documentadas del Merkaba. Estas visiones no eran meras metáforas religiosas, sino auténticos mapas místicos diseñados para guiar al alma en su ascenso hacia los cielos. Los adeptos del misticismo Merkaba practicaban rigurosos métodos espirituales que incluían meditación profunda, cánticos sagrados y rituales de purificación, con el objetivo de ascender a través de los 7 palacios celestiales y alcanzar la visión del trono divino. Solo aquellos que eran espiritualmente puros, disciplinados y preparados con sumo cuidado podían atreverse a emprender este viaje sagrado hacia la presencia divina. El Merkaba era tanto el vehículo como el camino para estas ascensiones, actuando como un puente entre el mundo terrenal y los reinos celestiales. Pero su huella no se limita a Egipto o al judaísmo. Ecos del Merkaba resuenan en muchas tradiciones espirituales a lo largo y ancho del mundo. En la espiritualidad india, por ejemplo, el concepto de los vimanas, vehículos celestiales utilizados por dioses y sabios, guarda sorprendentes similitudes. En el pensamiento oriental, prácticas taoístas sobre energía describen campos giratorios de ki que recuerdan mucho a los tetraedros giratorios del Merkaba. Incluso en tradiciones chamánicas de diversas culturas indígenas, se relatan experiencias de viaje astral a través del universo en vehículos de luz pura. A lo largo de los siglos, culturas completamente desconectadas entre sí parecieron describir, cada una a su manera, este mismo fenómeno sagrado. Imagina un mecanismo divino diseñado para el alma, que una vez despierta puede dejar atrás lo físico, explorar múltiples realidades y finalmente regresar a su verdadero hogar, el infinito. En el centro del misterio del Merkaba se encuentra su profundo simbolismo y su compleja geometría sagrada, un lenguaje visual compuesto por formas y patrones que, según muchas tradiciones, es incluso más antiguo que la civilización humana. El Merkaba suele representarse como 2 tetraedros entrelazados, formando lo que se conoce como un tetraedro estrellado, una versión tridimensional de la estrella de David. Pero estas estructuras piramidales no se ven como figuras inmóviles. Al contrario, se les imagina girando en direcciones opuestas, creando un campo energético activo y vibrante que envuelve al cuerpo como un manto de luz radiante. El tetraedro que apunta hacia arriba representa la energía masculina. Es la fuerza del impulso, la acción decidida, la voluntad de proteger y ofrecer. Está vinculado al fuego y a las energías cósmicas que ascienden hacia lo divino. Por otro lado, el tetraedro que se orienta hacia abajo simboliza la energía femenina, la capacidad de nutrir, recibir, intuir y echar raíces. Está relacionado con el agua y con las fuerzas terrenales que moldean el espíritu. Cuando ambas formas geométricas giran en sincronía, se genera un equilibrio perfecto entre lo opuesto,
la interacción entre espíritu y materia, cielo y tierra, luz y sombra, masculino y femenino. Este equilibrio no es solo una metáfora bonita, es, de hecho, la base esencial para el crecimiento espiritual auténtico. Cuando el Merkaba se activa y gira con armonía, genera un campo electromagnético equilibrado que rodea al cuerpo y lo alinea con las frecuencias del universo. Para los sabios de la antigüedad, esta geometría sagrada era una vía directa para que el ser humano se sintonizara con el diseño fundamental del cosmos. El Merkaba no es solo una idea simbólica, es una estructura energética tan precisa que refleja la misma arquitectura que vemos en galaxias, estrellas e incluso en los átomos. Lo que ocurre en el macrocosmos también se refleja en el microcosmos. La misma inteligencia divina que organiza los sistemas estelares también guía los detalles más diminutos de nuestra existencia. La geometría sagrada sostiene que el universo no es un caos, sino una creación basada en proporciones exactas y formas llenas de significado espiritual. Símbolos como la flor de la vida, la semilla de la vida o el cubo de Metatrón están profundamente conectados con el Merkaba. De hecho, el Merkaba puede entenderse como una pieza clave dentro del cubo de Metatrón, que representa la conciencia en movimiento a través de los distintos planos del ser. Los tetraedros entrelazados forman una matriz energética perfecta, un canal por el cual la luz fluye, el espíritu se expande y la mente accede a realidades más elevadas. Muchos practicantes espirituales usan la imagen del Merkaba durante la meditación, visualizando esos campos de luz girando alrededor de su cuerpo. A medida que se sumergen más en su práctica, reportan cambios claros en su percepción. Hablan de una mayor claridad mental, una intuición más aguda, una sensación de paz profunda y una conexión abrumadora con toda forma de vida. La geometría sagrada parece funcionar como una llave que desbloquea niveles de conciencia que normalmente permanecen dormidos. A través del Merkaba, algunas personas experimentan viajes astrales, estados de comunión espiritual e incluso visiones de posibles líneas de tiempo futuras. Sin embargo, este tipo de poder requiere responsabilidad. Para que el Merkaba funcione correctamente, sus campos de energía deben girar en equilibrio, alineados con intenciones puras y con la guía del corazón. Si se activa desde el ego, el desorden emocional o el deseo personal, la estructura permanece dormida, o peor aún, puede distorsionar el campo energético. La activación genuina del Merkaba exige pureza emocional, claridad mental y un deseo auténtico de vivir en sintonía con la voluntad del universo. No se trata de obtener poder para uno mismo, sino de asumir nuestro rol como seres conscientes y co-creadores dentro de la gran red de la existencia. A lo largo del tiempo, diferentes tradiciones han hecho referencia a esta estructura luminosa bajo muchos nombres: el cuerpo de luz, el cuerpo arcoíris, el cuerpo de gloria. Todos ellos señalan lo mismo: el Merkaba plenamente despierto. Es el vehículo perfeccionado del alma, una especie de armadura radiante que permite al individuo moverse entre planos de existencia sin perder su conexión con el amor divino. Es la unión sagrada entre espíritu y materia, comprendida dentro de la forma humana. Y cuando el cuerpo ha sido purificado y la conciencia se ha expandido, el propio ser se convierte en un templo viviente de luz, capaz de recorrer dimensiones infinitas. En la geometría sagrada del Merkaba descubrimos una verdad profunda: que cada ser humano nace con el potencial de superar sus limitaciones, despertar su divinidad interna y emprender el regreso a su verdadero hogar, entre las estrellas.
El Merkaba no es solo un símbolo, es el puente, el mapa y la nave que aguardan silenciosamente en nuestro interior, esperando el momento en que lo recordemos y lo despertemos. Comprender la teoría detrás del Merkaba ya es un paso poderoso, pero la verdadera transformación ocurre cuando se activa. Durante generaciones incontables, buscadores espirituales de todo el mundo han explorado caminos para despertar ese vehículo de luz dormido que los rodea. Su objetivo: encender esos campos energéticos giratorios y dar el salto a su máximo potencial divino. Activar el Merkaba no es simplemente un ritual místico más. Es una práctica espiritual profunda que requiere una alineación consciente del cuerpo, la mente, el alma y la respiración. El proceso empieza con una comprensión esencial: tomar conciencia de que el Merkaba existe. No es solo un concepto simbólico o esotérico, es una estructura energética real que envuelve a cada persona, aunque permanezca latente, como una semilla esperando la luz adecuada para brotar. Las enseñanzas antiguas insisten en un punto clave: la intención lo es todo. El Merkaba no se despierta por curiosidad o entusiasmo pasajero. Solo responde a una intención pura, una devoción auténtica y un deseo profundo de conectarse con las verdades universales más elevadas. Uno de los elementos centrales para esta activación es la respiración. Utilizando patrones específicos, lentos, conscientes y rítmicos, se puede energizar el campo electromagnético que rodea el cuerpo. La respiración actúa como un puente entre el plano físico y el espiritual. Es la herramienta que sincroniza mente y cuerpo con las corrientes sutiles de energía que nos rodean. Muchos practicantes utilizan técnicas de respiración pránica, visualizando los 2 tetraedros del Merkaba, girando a mayor velocidad con cada inhalación y exhalación. Este ejercicio va generando un campo de luz en rotación, cada vez más fuerte, vibrante y estable. La visualización es igual de poderosa. Tanto las prácticas antiguas como las adaptaciones modernas enseñan que visualizar vívidamente el tetraedro estrellado alrededor del cuerpo, con el tetraedro superior girando en el sentido de las agujas del reloj y el inferior en sentido contrario, ayuda a activar esta estructura energética. Una mente enfocada mediante la visualización actúa como una llave que desbloquea los campos dormidos y los pone en movimiento. Estas prácticas a menudo se acompañan de mantras o afirmaciones. Repetir palabras sagradas, invocar nombres divinos o afirmar con claridad la conexión con la luz y el amor puede amplificar la experiencia. El sonido es vibración y la vibración influye en la energía. A través del uso consciente de la voz, ya sea en voz alta o en silencio, uno puede sintonizar su campo energético y facilitar la activación del Merkaba. Algunos guías espirituales contemporáneos, como Drunvalo Melchizedek, han estructurado métodos detallados para ayudar a las personas a activar su Merkaba en la era moderna. Sus enseñanzas ofrecen un camino paso a paso que combina respiración consciente, visualización de geometría sagrada, meditación centrada en el corazón y alineación espiritual. Según Melchizedek, un Merkaba completamente activado gira a velocidades cercanas a la luz misma, creando un vehículo interdimensional capaz de proyectar la conciencia más allá de la tercera dimensión, mientras el cuerpo físico permanece firme y seguro. Pero hay algo fundamental que no se puede pasar por alto. Activar el Merkaba no es una tarea mecánica ni una técnica fría. Es un camino de transformación interior. Requiere limpiar el corazón de emociones densas como el miedo, la ira o los celos, y cultivar estados elevados como el amor, la compasión, el perdón y la humildad.
Se dice que un Merkaba plenamente despierto vibra en perfecta sintonía con la frecuencia del amor incondicional. Sin esa resonancia, los campos energéticos no se activan por completo o pueden funcionar de forma limitada. Algunas tradiciones también insisten en que el cuerpo físico debe prepararse con hábitos saludables, alimentación consciente, conexión con la naturaleza, una vida ética y la eliminación de sustancias que perturban la mente o disminuyen la vibración energética. El Merkaba responde a la pureza en todas sus formas: claridad de pensamiento, sinceridad del corazón, limpieza del cuerpo y coherencia del alma. A medida que el practicante continúa con estas disciplinas, respiración, visualización, intención, empiezan a manifestarse señales sutiles. Puede sentirse una ligereza especial durante la meditación, ver destellos de luz interna, tener intuiciones más agudas o soñar con tanta intensidad que los sueños parecen más reales que la vida misma. Estas experiencias son señales tempranas de que el Merkaba está comenzando a despertar. Con el tiempo y con una práctica constante, los campos de luz se hacen más fuertes, más estables y brillan con mayor intensidad. El practicante comienza a moverse por el mundo envuelto en una vibración continua de luz, con mayor claridad, equilibrio y poder espiritual. En última instancia, activar el Merkaba no tiene como propósito huir de esta realidad ni escapar al plano astral. Al contrario, su propósito es anclar nuestra conciencia en el aquí y el ahora, pero con una conexión profunda e inquebrantable con lo divino. Un Merkaba activo convierte al ser humano en un puente entre dimensiones, un canal viviente para energías superiores, un faro de luz en un mundo que a menudo se encuentra envuelto en sombras. El camino hacia la activación del Merkaba es tanto un viaje introspectivo como una expansión hacia el mundo exterior. Es el florecimiento gradual del potencial más alto de tu alma. Es llegar a comprender, en lo más profundo, que el poder para trascender cualquier límite siempre ha estado en tu interior, esperando ser recordado, esperando ser liberado. Cuando el Merkaba se activa por completo, deja de ser una idea lejana o un concepto espiritual abstracto. Se convierte en algo real, vivo, vibrante. Ya no es solo un símbolo que contemplas en la meditación. Se transforma en una extensión palpable de tu conciencia. Es una estructura sagrada que se mueve contigo, que te protege, te eleva y te acompaña en cada nivel de tu existencia. Vivir con el Merkaba despierto significa establecer una nueva relación con la vida, con el universo y contigo mismo. No solo te ofrece una protección energética natural, sino que cambia profundamente la manera en que percibes e interactúas con todo lo que te rodea. Cada pensamiento que tienes, cada acción que realizas, incluso cada respiración, adquiere una dimensión más profunda, impregnada por la conciencia de que todo está conectado. Ya no te ves como un ser separado, atrapado en la lucha diaria. En cambio, te reconoces como un nodo radiante dentro de una vasta red de inteligencia cósmica. Cada paso que das está acompañado por fuerzas invisibles. Cada momento se convierte en una oportunidad para sanar, crecer y expandir tu espíritu. Quienes han experimentado la activación del Merkaba suelen describir un aumento sorprendente de sincronicidades. Esas coincidencias cargadas de sentido que parecen demasiado precisas para ser aleatorias. Se sienten guiados, casi sin esfuerzo, hacia las personas adecuadas, las situaciones correctas y las lecciones que su alma necesita. La intuición se agudiza, convirtiéndose en una brújula infalible. Empiezas a percibir con claridad
cuándo una decisión está alineada con tu camino superior y cuándo no lo está. Incluso puedes llegar a sentir las energías que te rodean, los campos sutiles de otras personas, la vibración viva de los lugares, el flujo invisible del espíritu en la naturaleza. El Merkaba se vuelve, en el sentido más literal, tu nave de conciencia estelar. Con él accedes a niveles elevados de creatividad, comprensión y percepción, sin desconectarte del cuerpo físico ni de la realidad terrestre. Muchas personas describen sueños lúcidos que parecen auténticos viajes intergalácticos, visiones de complejas geometrías sagradas o encuentros con seres de luz. Algunos incluso reportan estados en los que el tiempo se disuelve, donde el pasado, el presente y el futuro parecen fundirse en una única experiencia de eternidad, donde todas las posibilidades coexisten. Pero, en verdad, el mayor regalo que ofrece el Merkaba no está en estas experiencias místicas, sino en cómo transforma tu corazón. A medida que el Merkaba gira, su energía fortalece naturalmente el centro del corazón. La compasión empieza a brotar sin esfuerzo. El perdón surge con mayor facilidad. El juicio se diluye y da lugar a la comprensión. Comienzas a ver a los demás con ojos nuevos, no como enemigos ni obstáculos, sino como compañeros en el mismo viaje sagrado. Cada uno con sus heridas, sus aprendizajes, sus intentos sinceros de avanzar. Y en esa visión más amplia nace una profunda sensación de protección interior. En medio del caos, del miedo o la incertidumbre, tu campo energético permanece firme, como una fortaleza de luz inquebrantable. Energías negativas, intenciones maliciosas o ataques espirituales pierden su fuerza cuando tu Merkaba está activo y alineado. Funciona como un escudo natural que preserva tu integridad emocional, mental y espiritual. Te conviertes en una luz en medio de la oscuridad, no porque estés tratando de brillar, sino porque tu propia presencia irradia desde adentro hacia afuera, de manera natural. El Merkaba también se convierte en una poderosa herramienta de sanación. Practicantes avanzados logran canalizar energías curativas a través de sus campos Merkaba, ayudando a liberar bloqueos y restaurar el equilibrio donde más se necesita. Así, dejas de ser un simple receptor pasivo de energía y te conviertes en un co-creador activo de un mundo más armónico. Porque vivir con el Merkaba despierto no se trata de huir de esta realidad. Se trata de encarnar tu máximo potencial dentro de ella. Se trata de recordar quién eres en esencia. Un ser de luz, hecho del mismo tejido que da forma a las estrellas, destinado no solo a sobrevivir, sino a brillar intensamente. El Merkaba es una antigua llave que abre ese destino sagrado. Cada tradición espiritual, en su propio lenguaje, habla de una humanidad en evolución que se eleva hacia un estado más luminoso del ser. Un momento en el que las fronteras entre lo físico y lo espiritual se vuelven casi imperceptibles y en el que cada ser humano despierta la luz que lleva dentro. El Merkaba no es solo una herramienta para el despertar personal. Es una ventana a ese futuro colectivo que tanto anhelamos. Cuando suficientes almas activan su Merkaba, el mundo entero comienza a cambiar. La conciencia se eleva, la sanación se multiplica, los velos entre los mundos empiezan a desvanecerse. La historia del Merkaba no es únicamente una narración antigua sobre Egipto, el misticismo judío o la geometría sagrada. Es la historia del viaje de tu alma. Una historia que comenzó mucho antes de que llegaras a este mundo y que continuará más allá de esta vida. Es una invitación constante a recordar, a despertar y a elevarte. La pregunta ya no es si el Merkaba es real. La verdadera pregunta es,
¿Responderás tú a su llamado? ¿Estás listo para activarlo, vivirlo y convertirte en el ser radiante que siempre has estado destinado a ser? Porque el Merkaba ya está dentro de ti. Siempre ha estado ahí, esperando, brillando en silencio detrás del ruido cotidiano. Tú no eres solo un cuerpo, ni eres únicamente una mente. Eres una chispa luminosa, forjada en la misma luz que da vida a las galaxias. Y ahora es tu momento, el momento de recordar tu esencia, el momento de levantarte, de activar tu luz, de despertar por completo y caminar con valentía hacia el infinito.